Muchachos, muy buenas noches. Audio, video, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bien. Esperemos un poquito que entre el abogado y le comparto pantalla a él para que pueda dar la clase. Les envié el documento en Word de la ley la 2196. Traté de resaltarle los verbos rectores y, digamos, las circunstancias o los apuntes más importantes, ¿cierto? Entonces, de cada, digamos, falta, traté de colocarle en color verde el verbo rector y, digamos, el complemento en morado o la aclaración en color morado. No sé si pudieron verla. Y está toda la ley ahí y está, digamos, en editable por si quieren hacer algún mapa o quieren copiar o quieren hacer algo con ella. Traté de hacerlo con colores o resaltarles para que puedan manejarla de la mejor manera, de la mejor forma, puedan trabajar con ella. Esto, vamos a ver, digamos, una parte, esta temática del código disciplinario, tratamos de establecerla en tres sesiones. Por un lado, vamos a ver, digamos, lo que tiene que ver con la estructura o la organización, digamos, que viene a hacer el código disciplinario. Por otro lado, ya el proceso para aplicarse. Y por último, la casuística. Tratamos de dividirla así. Vamos a hacer un curso intensivo viernes, sábado y domingo. Esto por ahora, pues, como les dije, yo voy a estar tratando de acordar con los profes para realizar pagos después. El día lunes tenemos clase también con la profe Xiomara y el martes vuelven a tener clase conmigo. Vamos a tratar de verificar o intensificar las clases, ¿no? Tenemos también, habíamos acordado el repaso, pero no sé si quieren hacer el repaso de pronto el domingo en la tarde, si pueden, o lo hacemos al mediodía o como ustedes quieran. La idea es que cada día aumentemos el nivel porque ya nos tocó así, ¿no? Ya hay muy poquito tiempo para el concurso y pues tenemos que sacar los mejores resultados como para el examen. Entonces, espero que no veo el abogado, no lo veo por acá. El domingo en la tarde está bien, profe. ¿A qué horas? ¿Vale? Listo, la idea es que pueda una cierta cantidad. Yo sé que no todos porque todos manejamos horarios diferentes, pero aunque sea que hayan 10, con 10 podemos hacer la clase para que puedan aportar, puedan opinar, puedan preguntar, ¿cierto? Y podemos hacer el repaso. Y de igual forma, pues eh, yo todas las clases las estoy dejando grabadas y les estoy enviando el link. También les estoy enviando algunas clases del año pasado, que grabamos el año pasado. Tienen entonces vamos a verificar esto. Ok, el profesor no lo veo acá. Mirande, no lo veo acá. Profe, también sería bueno como socializar la directiva de los temas, Ah, listo, de, que, de, listo. que- de lo que hemos visto y de pronto qué es lo que nos hace falta, los temas nuevos que usted dice Sí, que colocaron en la directiva, profe. sí, solamente cambiaron unos temas, pero en realidad el tema no cambió. Solo fue que como esa ley fue derogada por otra, pues colocaron la nueva ley, la que colocaron a estudiar. Pero en realidad es el mismo tema. Digamos, solamente hicieron la actualización. Y si usted verifica, yo tengo las dos directivas, la del año pasado y la de esta. Si quiere, hacemos un comparativo, se lo puedo colocar en un cuadro, hacemos el comparativo de la diferencia de cada tema. Pero en realidad lo mismo. El único que viene nuevo este año es el de seguridad de la guarnición. Digamos, este es el único, digamos, el manual de guarnición, el único que viene diferente. El resto todos son del año pasado. Doctor, buenas noches. Voy por aquí. ¿Está por aquí, doctor?
había hace ratico por acá. Entonces, muchachos, lo único que hicieron fue actualizar, pero en realidad, es la misma temática de los concursos pasados. Y si es la misma temática y van a utilizar la misma prueba para la psicotécnica, porque viene la misma prueba, entonces, digamos, solamente es volver a repasar, a intensificar, digamos, la misma forma o dinámica que se manejó el año pasado, que tuvo muy buenos resultados, muy buenos resultados. Los muchachos que estuvieron 100% dedicados, digamos, al estudio, esos muchachos sacaron muy buenos resultados. Solo se quedaron 2 o 3, pero ellos reconocieron, profe, es que yo no entré a las clases, yo la verdad no leí mucho los temas, y pues ellos encontraron que el sistema o el modo de estudio estaba bien, solo que pues faltó una parte de ellos. Pero, como yo siempre les digo, cuando iniciamos a estudiar, aquí, digamos, hay 2 factores muy importantes. Por una parte se hace el esfuerzo, se hace la dedicación de cumplir con todos los temas y de profundizar, ¿cierto? Y de dar las clases. Pero por otra parte está el estudiante, que tiene que ser autodidacta, tiene que encargarse de verificar las clases, de leer los temas, porque si no, no va a aprender. Con solo estar en el grupo no es que ya tiene garantizado el 100% del estudio. ¿Listo? Muy buenas noches, doctor. ¿Puede prender el micrófono? Sí, no me está escuchando. Buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, sí, sí, fuerte y claro. Ya puede compartir pantalla, si quiere, ya puede compartir pantalla. Ya, regáleme un momentico. Listo. Yo voy a estar aquí al pendiente para silenciar micrófonos y estar pendiente de la grabación. Eh, Toda esta charla va a ser grabada para los muchachos que en este momento no pueden, digamos, asistir a la clase, para yo entregarles o compartirles a ellos el link de la grabación. ¿Listo, doctor? Listo. ¿Me confirma si están viendo Sí, si ya sí, están señor. viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, ya la están viendo, bueno. Listo. Toda suya la sala, doctor. Muchas gracias, compañero. Bueno, he sido muy cordialmente invitado para dictar el tema del derecho disciplinario. Primero que todo me presento, mi nombre es John Moreno, abogado litigante en Derecho Administrativo, Derecho Penal Militar y Derecho Disciplinario. Ex integrante de la Policía Nacional de nivel ejecutivo hace algunos años. Eso nos permite pues tener unos conocimientos un poco más intrínsecos acerca del derecho disciplinario como tal. ¿Cuántos compañeros policías están conectados? No me permite ver. 19. Bueno. 21. 21, profe. Primero que todo, vamos a ver, para entrar en materia, vamos a ver cómo fue que se promulgó la ley 2196, por qué fue que decidió sancionarse, qué fenómenos jurídicos y sociales influyeron para que esta ley fuera sancionada, porque todas las normas tienen una razón de ser, ¿no? Y lo primero que debemos comprender es de dónde nació esa norma o por qué fue que se cambió el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Veníamos con la ley 1015 del 2006 y la sociedad reclamó una nueva ley que impusiera mayores faltas o sanciones más drásticas al policía. Y esto se debió al fenómeno social que se conoció como las protestas del 2021 y 2022. Hubo una conmoción a nivel nacional con respecto a la relación de la ciudadanía con el policía. Y entonces se exigió y hubo un movimiento político incluso en aras de que el Congreso de la República debatiera el tema y sancionara una nueva ley. Se le dio debate y como resultado tenemos la ley 2196 del 2022, que entró en vigencia en marzo del mismo año. Ya vamos para un año con esta nueva ley.
a la nueva ley, al nuevo régimen disciplinario, pues se le ha querido ver como algo bastante drástico, como una guillotina jurídica, como una ley injusta y desproporcional. Vamos a ver si eso es tan así o no. En primer lugar, lo que vamos a ver es el contexto que vive el policía día a día. ¿Qué está pasando actualmente? Pues que debido a las nuevas normas se ha generado un miedo en el uniformado. ¿Miedo a qué? Miedo a proceder, miedo a hacer uso de la fuerza, el cual es legítimo, por supuesto, porque está amparado por la Constitución Nacional y por la ley. Para empezar, el artículo 18 dice que la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Por ende, la Constitución autoriza el uso de la fuerza, el uso de la fuerza letal, de las armas de fuego. Pero en este momento la realidad es que el policía tiene miedo a ejercer la fuerza, tan siquiera física. ¿Por qué? Muchas de las veces por el desconocimiento de la norma, porque desconoce que existen unas causales que lo eximen de responsabilidad en caso de que tenga que usar la fuerza, tales como el miedo insuperable, tales como proteger la vida propia o la de un compañero o la de un ciudadano incluso. Ya esas causales las vamos a ver al detalle mañana. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los principios del derecho disciplinario, principios del derecho disciplinario que son fundamentales para comprender lo sustancial de la norma, porque es que muchas veces nos meten y nos resetean con conceptos jurídicos planos, parcos, sin comprender la esencia, y es ahí donde se comete el error, porque nos enseñan, por ejemplo, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de elementos del delito, y pare de contar, pero no analizamos lo sustancial, y eso está en los principios de la norma, el por qué determinada conducta constituye falta disciplinaria. ¿Qué es lo que se está protegiendo o qué es lo que se está buscando, por ejemplo? ¿Qué es lo que busca el legislador al tipificar una conducta como falta disciplinaria? Esto es lo que vamos a analizar con los principios. Entonces, me confirman si está viendo la diapositiva de los principios. Principios de la Ley 2196 de 2022. Me confirman, por favor, si la están viendo. Alguien que me confirme. Sí, señor. Listo. Entonces, si de pronto les surge alguna duda del tema que vamos a ver, vamos a dejar un espacio para resolver dudas y plantear casos, casuística, al final de la clase, unos 10 minuticos, 15 minuticos, para resolver las dudas que queden respecto de los temas que vamos a dictar hoy. Hoy vamos a ver los principios del derecho disciplinario. Entonces, en primera medida tenemos el principio de la dignidad humana, descrito en el artículo 1 de la Ley 2196. Dignidad humana. ¿Y qué quiere decir eso? ¿En qué consiste la dignidad humana? Pues que el investigado, por más que sea eso, investigado, un policía que ha incurrido en una falta disciplinaria, tiene derecho a ser tratado con dignidad. ¿Sí? No puede ser vituperado, no puede ser insultado, no puede ser irrespetado, no puede tener un trato inhumano por haber incurrido en una falta disciplinaria, de ninguna manera. Se protege la dignidad humana por encima de todo. Y pasa incluso en el derecho penal, que al reo, al que ha sido condenado, al que se le ha comprobado que ha cometido un delito, se le respeta la dignidad humana. ¿Y por qué? Por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de ser persona, se le debe respetar esa dignidad humana. ¿Y por qué hace tanto énfasis esta Ley 2196 del 2022 en la dignidad humana? Porque sucedía con el antiguo régimen disciplinario que era un poco inquisidor, porque el mismo que me investigaba era el que me juzgaba. Sucedía que el policía no era respetado en su dignidad humana, no era tratado dignamente, sino que por el hecho de haber incurrido en una falta disciplinaria, ya era prejuzgado. Se le vulneraba incluso la presunción de inocencia y entonces era tratado en una forma déspota, arbitraria. Lo acusaban muchas de las veces injustamente. Y aquí
no depende de si el policía incurrió o no en una falta disciplinaria, simplemente que es un investigado dentro de ese proceso y se le debe respetar la dignidad humana. Entonces debe ser tratado con dignidad humana ante todo. El juez disciplinario, los sustanciadores lo deben tratar con dignidad humana ante todo. Un segundo principio que está concatenado de la dignidad humana es el de la igualdad. Artículo 23 de esta ley, de la 2196 de 2022. ¿Y en qué consiste la igualdad? Pues que precisamente nuestra Constitución Nacional, esto se desprende del artículo 13 de la Constitución Nacional, el trillado artículo 13 de la Constitución Nacional, que reza que todas las personas somos iguales ante la ley, independientemente del sexo, de la raza, de la condición física, somos iguales ante la ley. Entonces, aplicado al derecho disciplinario, quiere decir que todos los que están involucrados, inmersos en un proceso disciplinario, deben ser tratados en igualdad de condiciones, independientemente de si es hombre o mujer, independientemente de si es oficial, suboficial, miembro del nivel ejecutivo, oficial superior, auxiliar, debe ser tratado en igualdad de condiciones, independientemente del cargo. No importa si es que es J1, si es el encargado de la oficina tal o pascual, no. Debe ser tratado en igualdad de condiciones. Puede estar en un proceso disciplinario un auxiliar y un general de la República inmersos en un mismo proceso disciplinario y deben ser tratados en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Por el hecho de ser seres humanos, de ser personas. Esa es la esencia del principio de la dignidad humana y del principio de la igualdad. Tenemos un tercer principio que es el debido proceso. Y ese debido proceso se materializa en el artículo 6 de la Ley 2196 del 2022. ¿Y en qué consiste el debido proceso? Es que todo el tiempo el policía viene mencionando que el debido proceso y que vulneraron el debido proceso y en las anotaciones escribe que el debido proceso, pero en realidad comprendemos el concepto de debido proceso. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo puedo implementar? ¿Cuándo lo puedo invocar? ¿Cuándo se me vulnera ese derecho al debido proceso? ¿O es una frase de cajón que la decimos porque sí? Pues el debido proceso no es otra cosa que la ley ha establecido un procedimiento para investigar y sancionar, si es el caso, a un policía. Y ese procedimiento no se lo inventa ni esa potestad del jefe de la Oficina de Control Disciplinario, ni se lo inventó el comandante del departamento, ni es a priori del sustanciador, no. Es un procedimiento que está previamente establecido en la ley. ¿En qué ley? En la ley 1952 del 2019, que es donde se describen las etapas procesales, los términos procesales, y están previamente establecidos. Nadie puede inventar etapas, ni puede omitir etapas, ni puede saltarse ni un solo de los pasos establecidos en la ley para llevar a cabo una investigación o un juzgamiento de un policía. Entonces, el debido proceso es que este procedimiento se haga en debida forma, sin saltar ni una sola de las etapas descritas. Entonces, por ejemplo, la notificación hace parte del debido proceso. Si a mí no me notifican en debida forma de la apertura de un proceso disciplinario, por ejemplo, o de la práctica de una prueba, pues se está vulnerando ese debido proceso. Porque la norma le dice, oiga, señor juez disciplinario, es que usted tiene que notificar al policía de que usted le va a aperturar una investigación. Si usted no lo hace, pues está vulnerando el derecho al debido proceso de ese uniformado. Notificaciones. Todas las actuaciones procesales deben ser notificadas, todas, absolutamente todas. Que se va a practicar una prueba dentro del proceso, que se va a llamar a rendir testimonio a fulanito de tal. Tiene que notificar al investigado para que éste nombre un defensor, o si es su decisión, se defienda por sí mismo, plantee las preguntas, haga los interrogatorios y demás. Entonces, si no se notifican en debida forma, se vulnera el debido proceso. Entonces,
Lo que quiero que comprendan, ya más adelante lo vamos a ver en detalle todas las etapas y todo lo demás, pero acá en los principios lo que quiero que comprendan es que el debido proceso es eso, que la ley establece unos pasos, unas etapas, unas formas, y si no se cumplen, se vulnera el debido proceso. Otro principio que tenemos dentro de la ley 2196 hace referencia, perdón, antes de que pase a otro principio, quería mencionarles lo descrito en el artículo 6, que es un beneficio que trae esta nueva ley, una novedad. Y esta pregunta, ténganlo por seguro que a ustedes que van a hacer el curso de ascenso les va a salir. El proceso disciplinario se divide en etapa de instrucción y en etapa de juzgamiento. Eso lo trae el artículo 6. ¿Y por qué es una novedad? Porque la ley 1015 no lo mencionaba así. No lo mencionaba así. El sistema anterior era un tanto inquisidor. ¿Por qué? Porque el mismo funcionario que a usted lo investigaba era el mismo que lo sancionaba. Es decir, Codín de Kun, Codín de Val, Codín Metip, abre proceso disciplinario en contra de X policía, recauda las pruebas, practica los testimonios, recepciona los documentos, le corre traslado, le formula pliego de cargos, lo escuchan alegatos y le impone una sentencia. Lo sanciona. Entonces, el mismo que lo investigaba era el mismo que lo sancionaba. Un sistema inquisidor. Ahora no. Ahora, ¿qué pasa? Que es un funcionario el que agota la etapa de instrucción, es decir, donde se investiga, donde se indaga, donde se averigua. Primero se indaga quién cometió una falta disciplinaria, qué uniformado estuvo implicado y si amerita apertura en un proceso disciplinario. Posteriormente se apertura el proceso disciplinario y ahí es donde viene la investigación. Entonces se practican las pruebas, se ordenan las pruebas, se solicitan las pruebas, se escuchan versión libre, etcétera, etcétera. Y al finalizar esa etapa, se hace una pausa en el proceso y se decide si se absuelve a ese uniformado o si por el contrario pasa a etapa de juzgamiento. Y es un funcionario diferente el que asume esa segunda etapa de juzgamiento. O sea, uno es el instructor, etapa de instrucción, y otro es el que juzga. Mientras que con la ley 1015 era uno solo, el que investigaba y sancionaba. Esa partecita quiero que la tengan clara, artículo 6. Si tienen alguna duda, ahorita la resolvemos con mucho gusto. Ahora sí pasamos a un nuevo principio. El principio de la reformatio imperius. ¿Qué significa eso? La reforma en perjuicio del disciplinado, artículo 25. Quiere decir que cuando el policía se ve inmerso en una investigación disciplinaria, le imponen una sanción, un fallo de primera instancia, y el policía apela, el juez disciplinario de segunda instancia no puede reformar esa sentencia en perjuicio del disciplinado. Me explico. Resulta que en primera instancia a mí me declararon culpable por una falta grave y me impusieron una sanción de 6 meses de suspensión. Y yo apelo, digo, no estoy de acuerdo, es que esa falta yo no la cometí y tengo estas y otras pruebas y estos son mis argumentos de defensa. Y el juez de segunda instancia llega y dice, no, es que resulta que yo revisé el caso y descubrí que usted no merece una sanción de suspensión de 6 meses, sino que lo voy a destituir. Ahí se estaría vulnerando esa reformatio imperius, reforma en perjuicio del disciplinado. No se puede reformar en perjuicio del disciplinado. A lo sumo, ¿qué podrá hacer el juez de segunda instancia? Confirmar la sentencia de primera instancia. Es lo máximo que puede hacer, pero no lo puede perjudicar. Podrá modificarla para menguar la sanción o para declararlo exento de toda responsabilidad disciplinaria, pero no para perjudicarlo más de lo que ya fue perjudicado con el fallo de primera instancia. Eso significa el principio de la reformatio imperius. Reforma en perjuicio del disciplinado. La otra
el otro principio hace referencia al indubio prodisciplinado, descrito en el artículo 9. ¿Qué quiere decir eso? La resolución de la duda a favor del disciplinado. Indubio prodisciplinado, en su acepción latina. Indubio prodisciplinado. ¿Qué quiere decir eso, John? Explíqueme. Indubio prodisciplinado, duda se resuelve a favor del disciplinado. Quiere decir que si existe una duda dentro del proceso disciplinario, esta debe de resolverse a favor del investigado. Debe resolverse a favor del investigado. ¿Y por qué? Porque es que el Estado, en este caso representado por el juez disciplinario, debe, más allá de toda duda razonable, demostrar que el policía incurrió en una falta disciplinaria. Más allá de toda duda razonable. O sea, debe haber una certeza de que el policía realmente incurrió en una falta disciplinaria para imponer una sanción. Si dentro del proceso hay dudas, tiene que absolverlo, tiene que archivar el proceso. Ay, que es que no se sabe, hay un ciudadano que se queja y dice que a un policía le solicitó dinero, por ejemplo. Pero no hay una prueba, por ejemplo, una grabación, un audio, no hay testigos que sí den fe de que eso ocurrió, no hay elementos materiales de prueba, no existen los famosos billetes que le entregó, los testigos brillan por su ausencia, no hay prueba documental, no hay prueba pericial, no hay pruebas, simplemente el decir de un ciudadano. Con eso no se puede, porque lo único que hay son dudas. En realidad no se sabe si sí o no el policía le solicitó dinero y le recibió dinero a un ciudadano. Eso lo tiene que probar. Y es el Estado el que está llamado a vencer en juicio al policía. O sea, no es que el policía tenga que demostrar su inocencia, no. La inocencia se presume, es una presunción, es decir, toda persona es inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario. Y el policía investigado disciplinariamente es inocente hasta tanto no se le demuestre que sí incurrió en una falta disciplinaria. Y si hay dudas dentro del proceso, estas tienen que ser resueltas a favor del disciplinado. Siempre a favor del disciplinado. Pasamos al siguiente principio. Y el siguiente principio hace referencia a la autonomía, y es aquí donde muchos policías, me incluyo en su debido momento, incurrimos en un error de interpretación de la norma jurídica. ¿A qué me refiero? Que resulta que en la escuela nos enseñaron que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, y nos lo aprendimos de memoria, y nos lo grabamos y lo repetimos todo el tiempo. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y resulta que no es tan así. Malinterpretamos ese principio. ¿Sí? Malinterpretamos ese principio. El principio de autonomía del derecho disciplinario, ¿qué quiere decir y qué tiene que ver con eso que estoy mencionando? Quiere decir que a mí me pueden aperturar un proceso disciplinario y a la vez me pueden aperturar un proceso penal ordinario y me pueden aperturar un proceso penal militar. Pero también me pueden aperturar un proceso administrativo por la misma causa. Entonces, fíjese que está siendo investigado por 4 entes diferentes. Y en los 4 lo pueden sancionar. Y en uno lo pueden sancionar y en el otro lo pueden absolver. Por ejemplo, en lo penal lo declaran inocente y en lo disciplinario lo declaran responsable de una falta disciplinaria. Y entonces el policía pone el grito en el cielo. ¿Cómo así que si en lo penal a mí me declararon inocente, aquí en lo disciplinario me vienen a sancionar? Esto es tan absurdo. Si a mí en la escuela me dijeron que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa y me está juzgando lo penal y me está juzgando lo disciplinario, pues es ahí donde incurrimos en el error de interpretación. Porque el derecho disciplinario es autónomo e independiente de las demás jurisdicciones. Autónomo e independiente. Al juez disciplinario no le importa si el juez penal lo declaró inocente. Al juez disciplinario no le importa si el juez penal militar lo declaró inocente.
Al juez disciplinario no le importa si usted en el proceso administrativo salió absuelto. Al juez disciplinario le importa si usted incurrió o no en una falta disciplinaria. Pare de contar. Claro ese principio, autonomía. Autonomía e independencia. Otro principio hace referencia a la ilicitud sustancial descrita en el artículo 12. Este principio lo vamos a explicar más al detalle en la clase, posteriormente en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar con detalle, entonces lo dejamos ahí en stand-by. Seguimos al derecho a la defensa. ¿Qué es eso del derecho a la defensa? Es que me están vulnerando el derecho a la defensa. Todo policía investigado tiene derecho a defenderse. Y este derecho era vulnerado por muchos comandantes, porque como anteriormente, por el simple hecho de ser oficial, ya era nombrado como jefe de oficina de control disciplinario, ahora tiene que, aparte de ser abogado, tiene que ser especialista en derecho disciplinario, tener una especialización en derecho disciplinario, tener experiencia mínimo de 2 años en temas disciplinarios. Entonces ya no cualquiera puede ocupar ese cargo. Ya debe ser una persona idónea, conocedora de la norma, que no lo va a juzgar a usted y a sancionar por el simple capricho de tener el mando y el poder, sino que tiene que hacerlo de acuerdo a la norma. No es que yo lo sanciono o que yo lo he hecho, no. Tiene que apegarse al debido proceso. Tiene que ser conocedor de la norma, de las leyes y de la jurisprudencia. Entonces, el derecho a la defensa, ¿en qué consiste? En que el policía que está inmerso en un proceso disciplinario tiene derecho, primero que todo, a nombrar un abogado si es su deseo. No es obligación, tampoco es necesario. Es si el policía quiere. Si el policía quiere. A presentar pruebas. Eso implica el derecho a la defensa. Que le permitan presentar pruebas y que estas pruebas sean valoradas en el proceso disciplinario, porque es que muchas de las veces el policía aporta pruebas contundentes que demuestran su inocencia y la oficina de control disciplinario en su afán de sancionar no las tiene en cuenta o las valora en forma indebida y incurre en lo que se denomina en la jurisprudencia de la Corte Constitucional el defecto fáctico por apreciación errónea de las pruebas. Entonces, eso consiste en que le da un valor a la prueba que realmente no lo tiene. Entonces, le da, por ejemplo, absoluta credibilidad al quejoso o al que presenta el informe, al comandante que presenta el informe. Pero, si es una prueba contundente que presenta el policía, a esa sí no le da la validez suficiente o la valoración que necesita para demostrar la inocencia del policía. Entonces hay una valoración caprichosa. Entonces fíjese que no solo negar las pruebas, porque es que muchas veces pasa, ¿no? Va a presentar una prueba del policía, no, eso no se la recepcionan, sino que también se la pueden recepcionar, pero no la tienen en cuenta, que es lo mismo que si no se la aceptaran. Entonces, el derecho a la defensa implica poder presentar pruebas, por ejemplo. Poder solicitar pruebas. ¿Cómo así? ¿Es que yo como policía le puedo solicitar a disciplina que practique pruebas? Claro que sí. Usted como policía le puede solicitar a la oficina de control disciplinario, oiga señores, oficina de control disciplinario, resulta que en tal lugar hay una prueba que demuestra mi inocencia, necesito que usted la recaude. ¿Yo le puedo exigir como policía eso a la oficina de control disciplinario? Sí. El derecho a la defensa implica interrogar a quien va a declarar en el proceso disciplinario. ¿Cómo así? ¿Yo le puedo formular preguntas a una persona que va a declarar en el proceso disciplinario? Claro que sí. Eso implica el derecho a la defensa. ¿Y cómo se hace? Pues de ipso facto, en la declaración, de acuerdo a lo que va diciendo ese testigo, usted le formula las preguntas. O previo a ellas, lleva su cuestionario ya redactado y le hace las preguntas. Y muchas de las veces con 2 o 3 preguntas se tumba el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al comandante que presentó un informe diciendo que usted estaba
fuera del lugar de facción y usted le hace una pregunta como por ejemplo, señor comandante de estación, ¿usted dónde se encontraba tal día? Y resulta que él estaba en el parque y entonces ¿cómo se dio cuenta que usted, que se encontraba a 2 o 3 kilómetros, no estaba en el lugar de los hechos, en el lugar donde debía estar, por ejemplo? Entonces, eso implica el derecho a la defensa. Ese derecho a la defensa, el policía debe tener mucho cuidado, y aquí es una recomendación que hago. Implica 3 recomendaciones que yo doy. Número 1, acceso al expediente. Ese es el primer ejercicio para que se me garantice el derecho a la defensa, y es que yo tenga acceso al expediente, que yo sepa por qué es que me están investigando, cuál es la falta que a mí me están endilgando, quién puso el informe, qué pruebas se han practicado, en base a qué la Oficina de Control Disciplinario decidió aperturarme una investigación. ¿Qué pasa en la práctica? Que muchos sustanciadores hasta ahora ya están cambiando en su forma de ser. Pero muchos sustanciadores, llegaba el policía todo asustado, no, mire, es que me dijeron que había un proceso disciplinario, necesito el expediente, necesito las copias. No, usted no tiene derecho a eso. No, el archivo está muy pesado. Y no le daban copia al expediente. ¿Cómo así? Están vulnerando el derecho a la defensa. Porque es que ¿cómo se va a defender el policía si no tiene conocimiento de qué es por lo que lo están investigando? Segundo consejo, no rindan versión libre. No rindan versión libre. La versión libre no es obligatoria. Y lo digo sin temor a equivocarme, el 98% de los policías creen que la versión libre es obligatoria. Y es por una mala praxis jurídica de las oficinas de control disciplinario que llaman al policía y le dicen, oiga, señor patrullero, señor subintendente, señor intendente, es que usted tiene que presentarse mañana a tal hora para que rinda versión libre. Tiene que venir a la oficina de control disciplinario ubicada al lado para notificarlo de la apertura de la investigación disciplinaria. Y cuando se va a notificar le dicen, siéntese y rinda versión libre. Y el policía se sienta y rinde versión libre, sin conocer tan siquiera el expediente, sin haber sido asesorado por un abogado, sin tener tiempo ni siquiera de haber leído el informe a través del cual decidieron iniciarle la investigación disciplinaria. ¿Se está cercenando el derecho a la defensa? Por supuesto que sí, al debido proceso. Porque es que el juez disciplinario está en la obligación de explicarle al policía que esa versión libre la puede dar si es su deseo, si quiere. Porque no es una obligación, por el contrario, es un derecho guardar silencio. Guardar silencio es un derecho. Y se encuentra establecido por allá en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Nadie está obligado a declarar en su contra, ni en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente, hasta el 4º grado de sanguinidad, 2ª afinidad civil. Y entonces, ¿por qué en el proceso disciplinario me sientan en el banquillo de los acusados y me hacen rendir versión libre cuando me voy a notificar? Eso implica el derecho a la defensa. Y el tercer consejo, ojo con el abogado que contrata, porque ahí es donde incurre en errores el policía. Si está en un pueblo, se va para el parque principal, donde abundan oficinas de abogados, y va y contrata al más económico o al más viejito porque cree que es el que más tiene experiencia. Ya este señor ya está viejito de tener muchísima experiencia. Pero no se percata primero que todo si ese abogado, por ejemplo, es especialista o no. El primer filtro que ustedes deben hacer es, ¿ese abogado es especialista en derecho disciplinario, sí o no? Si no pasa ese filtro, ese no es. Segundo filtro, ¿tiene conocimiento del servicio policial y el servicio militar? ¿Sí o no? Si no pasa ese filtro, tampoco, ese no es. Ese no es. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Continuamos. Ok. Bueno, ¿cómo vamos con la clase? Cuénteme. Excelente, profe. Muy bien, profe, entendido hasta el momento. Perfecto, perfecto. No se preocupe, no se me vayan a dormir, que ya vamos a dar un espacio para preguntas, para interacciones,
para que planteemos casuística, resolvamos algunos problemillas con respecto a lo que hemos visto hoy. Ya vamos a terminar el tema de los principios y pasamos ya a entrar en materia. ¿Listo? Permítanme, les comparto pantalla nuevamente. Me confirman si la están viendo. Sí, señor. Bueno, entonces pasamos al principio de la congruencia. Muchas gracias ahí por la confirmación. Principio de la congruencia. ¿Qué significa eso? Que desde que se inicia el proceso disciplinario hasta que se finaliza, debe haber una congruencia. ¿Una congruencia en qué? En tres aspectos principales. Número 1, en el aspecto fáctico. Número 2, en el aspecto jurídico. Y número 3, en el aspecto probatorio. Explíquenos eso en español, porque así no lo comprendemos. Háblanos en español, yo. Vamos a explicarlo. Aspecto fáctico significa los hechos con los que se fundamentó la investigación disciplinaria. Entonces, tiene que haber una congruencia desde el auto de apertura, es decir, el oficio a través del cual a mí me notifican de la apertura de un proceso disciplinario, y el fallo de sentencia. O sea, no pueden abrirme proceso disciplinario por unos hechos y terminar sancionándome por otros. No, debe haber absoluta congruencia, de principio a fin. No, que es que lo empezaron a investigar porque le solicitó dinero a un ciudadano, pero lo terminaron sancionando porque le pegó al ciudadano. No. Venga, señor juez disciplinario, usted me dijo en el auto de apertura que usted me iba a investigar porque yo le pedí dinero a un ciudadano. Ahora no me venga a sancionar que porque fue que ya no le pedí dinero, sino que resultó que fue que le pegué. Congruencia. Principio de congruencia desde el aspecto fáctico, es decir, desde los hechos. Segundo elemento en el que se debe tener en cuenta la congruencia, el aspecto jurídico. ¿Cómo así? Barájela más despacio, John. Aspecto jurídico. Si en el auto de apertura de la investigación a mí me dicen que me van a investigar por X falta disciplinaria, por ejemplo, me dicen que yo incurrí en una presunta falta disciplinaria porque utilicé palabras soeces para dirigirme a un superior, por ejemplo. Y resulta que en el fallo de primera instancia me dicen que no, que es que la sanción me la están imponiendo es porque yo me evadí del servicio. O sea, me aperturan investigación por una falta disciplinaria y me sancionan por otra. Implementan una norma jurídica para abrir un proceso disciplinario y en la sentencia utilizan otra norma jurídica. No, debe haber congruencia. Si usted me dice que me formula cargos por el artículo 45 de la ley 2196, no puede venir a imponerme una sanción por el artículo 47. Debe haber congruencia en las normas que se implementan de principio a fin en el derecho disciplinario. No es que me pueda iniciar el proceso con la ley 734, que era la anterior en temas procedimentales, y me va a imponer una sentencia con la 1952. O me empezó el proceso con una conducta punible descrita en la 1015, y ahora me va a imponer la sentencia con la 2196. No, tenga congruencia, señor juez disciplinario. Ese es el principio de la congruencia. Y en el aspecto probatorio, pues simple. Que las pruebas sean congruentes con la falta que se está investigando y con la sentencia que se impone. No es que yo lo voy a sancionar porque usted le pidió dinero a un ciudadano, pero tengo como prueba que fue que usted le pegó al ciudadano. Aquí no hay congruencia entre el material probatorio, porque esa prueba demuestra que yo le pegué al ciudadano, pero no que le pedí plata. Es que yo lo voy a sancionar a usted porque estaba evadido del servicio, pero resulta que hay una prueba en la que de pronto se demuestra es que hubo una agresión física a un ciudadano, por ejemplo. Entonces, ¿por qué me va a sancionar? Porque estaba evadido del servicio. No hay congruencia probatoria. Entonces, esa congruencia debe ser de principio a fin y en esos tres aspectos. En el aspecto fáctico, es decir, los hechos, en el aspecto jurídico, es decir, las normas, y en el aspecto probatorio, es decir, las pruebas. Y nos quedaría un principio,
que es el principio de la proporcionalidad. Y es aquí donde a mí me da risa, siempre lo digo en las clases que dicto. Es que, ¿qué significa la proporcionalidad? Que la sanción que a mí me imponen sea proporcional a la falta disciplinaria que me están indicando. ¿Sí? Entonces, a mí no me pueden imponer una sanción, por ejemplo, de destitución por haber llegado 5 minutos tarde al servicio. Eso es una desproporción total. O no me pueden imponer una sanción de destitución porque no hice una anotación en un libro. Desproporcional. Debe haber proporción entre la sanción impuesta y la falta cometida. ¿Por qué digo que me da risa? Porque la misma ley está vulnerando ese principio de proporcionalidad. Y más adelante les voy a explicar por qué. Pero desde ya les voy a dar un abrebocas. Resulta que al policía, por el simple hecho de ser policía, le imponen sanciones hasta 3 veces más altas que a los demás funcionarios públicos. Entonces, si un policía, por ejemplo, no va al servicio durante un día, le imponen una sanción 3 veces más alta que a otro servidor público que incurra en la misma conducta, no ir un día al servicio. Oiga. Solo por el hecho de ser policía. Ahora bien, en la calificación de las faltas disciplinarias, en la categorización, también hay una desproporción, porque lo que para un funcionario o para la mayoría de servidores públicos es una falta leve, para el policía es una falta grave. Entonces, les voy a poner el ejemplo más claro y más clásico. Si el policía está de permiso en cualquier situación administrativa, llámese de permiso, llámese de vacaciones, llámese excusado, llámese hospitalizado incluso, e incurre en una contravención, constituye falta disciplinaria. Y los servidores públicos de otras entidades que están en las mismas situaciones administrativas de permiso, de vacaciones, hospitalizados, excusados, etcétera, etcétera, incurren en una contravención y no pasa nada. No pasa nada. Y entonces, ¿por qué el policía sí falta disciplinaria? No hay una desigualdad y una desproporción en la dosificación de las sanciones y en la cualificación de las faltas disciplinarias, por supuesto que sí. Y eso es un debate jurídico interesante que se debe dar y que la Corte Constitucional tiene la última palabra. Si hay desigualdad o no. Entonces, a apliquémosle, por el simple hecho de portar el verde oliva, apliquémosle sanciones más drásticas, porque como la sociedad le tiene rabia, entonces tenemos que ponerle sanciones más altas. Y a los otros servidores públicos, no, esos dejémoslos quieticos, todos por igual, menos el policía, porque es que ese es de otra manada, es el diferente, es la oveja negra del paseo, no. La ley no dice eso, el artículo 13 ya lo vimos, todas las personas somos iguales ante la ley, entonces, ¿por qué es que a nosotros, a los policías, por portar el verde oliva, sanciones más altas? Eso no es lógico ni coherente desde el punto de vista de la igualdad. Bueno, agotados los principios, pasamos a un tema todavía más interesante. Resulta que para comprender el derecho disciplinario en sí, lo primero, ¿me confirman si están viendo la diapositiva donde están los elementos de la falta disciplinaria, por favor? No, señor, No, profe, sé, profe. no. ¿No? Regálenme un momentico, ya les comparto nuevamente. ¿Ahí la están viendo ya? Sí, señor. Sí, señor. Preguntas hasta ahí. Cerramos los principios. Preguntas hasta ahí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Comentarios? Profe, usted al principio de la clase dijo que las audiencias se dividían en dos. ¿Me puede repetir en cuáles dos son los que se dividen? Gracias. Sí, el proceso se divide en 2 etapas. La etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento.
Etapa de instrucción, etapa de juzgamiento, está por ahí en el artículo 6. ¿Qué quiere decir? Que en la etapa de instrucción se investiga. Es decir, se recauda el material probatorio, se practican pruebas, se escucha en versión libre, se recaudan los documentos para determinar si efectivamente el policía incurrió en una falta disciplinaria o no. Si se determina que incurrió en una falta disciplinaria, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de juzgamiento. Entonces ya lo vamos a juzgar. Ah, es que ya determinamos que sí cometió una falta, ahora lo vamos a juzgar. ¿Sí? Y en esa etapa de juzgamiento es donde el juez disciplinario de juzgamiento, o sea, hay dos jueces dentro del proceso, juez de instrucción y juez de juzgamiento. Esa pregunta les va a salir, téngalo por seguro. Juez de instrucción y juez de juzgamiento. No hay un solo juez. Eso era en el régimen anterior. Ahora hay dos. Entonces usted en los diferentes actuaciones procesales que se notifican en el encabezado dice, lo notifica la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción o lo notifica la Oficina de Control Disciplinario de Juzgamiento. Son dos diferentes. Son dos etapas diferentes. En la una se investiga, en la otra se juzga. ¿Alguna otra pregunta? Interrogante. Profe, buenas noches. Sí, Alejandro. Profe, buenas noches. Sí, Alejandro, profe, buenas noches. Sí. Profe, hay una pregunta ahí, bueno, no sé si los compañeros la sepan o, bueno, yo no la sé. Esto estaba hablando ahí sobre sobre el libre, cuando rendir libre testimonio, o sea, libre, Versión si libre. uno, versión libre de eso, profe. Si uno se presenta, bueno, listo, ante allá y dice, no quiero rendir versión, pierde el derecho o puede más adelante volver a decir que sí, que va a rendir o qué, profe. Sé que me esa duda. Muy buena pregunta, comando, muy buena pregunta. Resulta que en la práctica, con el anterior régimen, al policía lo notificaban, iba y se presentaban en la oficina y le decían, rinda versión libre. Y le hacían creer al policía que si no rendía versión libre era perjudicial para él. Pero resulta que no es así. La versión libre es eso, libre y espontánea. Libre, es si quiere. Es si yo como investigado quiero rendir versión libre. No es que tengo. Nunca es así. Nunca es obligado. Nunca es un imperativo. Es facultativo. Si yo quiero. Si se me da la gana. ¿Hasta qué término procesal tengo para rendir versión libre? Hasta antes de la sentencia. Es decir, hasta el día de que me citaron para leerme la sentencia, hasta ese día yo tengo para rendir versión libre. Entonces, ¿por qué apresurarse y en el momento que lo notifican de una vez ir y clavarse el puñal? Entonces, su pregunta es que si lo perjudica o pierde el derecho a rendir esa declaración de versión libre. No, usted lo puede hacer en cualquier momento del proceso, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juzgamiento. Es decir, ante el juez de instrucción o ante el juez de juzgamiento. Bueno, ahora sí entramos en materia, como ya están viendo la diapositiva. Para que podamos entender el derecho disciplinario, lo primero que debemos comprender es qué constituye falta disciplinaria. ¿Qué es falta disciplinaria? ¿Por qué carajos hablamos de falta disciplinaria? Y entonces ahí nos vamos a los elementos de la falta disciplinaria. Y son 4 elementos que conforman la falta disciplinaria. Número 1, tiene que haber una conducta, sí o sí. Tiene que haber una conducta. Una conducta bien sea por acción o bien sea por omisión. ¿Cuándo se da una conducta por acción? Cuando influye el elemento cognitivo y el elemento volitivo del uniformado. Es decir, el uniformado piensa en hacer algo y lo hace. Ahí hay una acción. Y una omisión, cuando el policía deja de hacer algo que debe hacer o que tiene que hacer. Ahí hay una conducta por omisión. Ejemplos de una conducta por omisión.
tiene que realizar X anotación y no lo hace, tiene que responder tal oficio y no lo hace. Le dieron una orden y la incumplió. Conducta por omisión. Conducta por acción, todas las que usted quiera. Todas las que tengan un verbo rector son por acción. Coaccionar, solicitar, agredir, conspirar, etcétera, etcétera. Pasamos al segundo elemento, que es la tipicidad. Para que ustedes me comprendan mejor esta estructura, acuérdense, por allá cuando en la escuela de policía nos enseñaron los 3 elementos de la conducta punible: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, que lo repetíamos como las almohadas y nos lo aprendimos de memoria. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Acuérdense de esa clasificación solo para que refresquen memoria, porque es muy diferente del derecho penal al derecho disciplinario. En el derecho disciplinario están esos 3 elementos, pero son muy distintos. ¿Tienen similitudes? Sí, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cuándo hablamos de tipicidad? Hablamos de tipicidad cuando esa conducta está descrita en la ley como falta disciplinaria. ¿Cuál ley? La 2196, régimen disciplinario policial. ¿Cuál otra ley? La ley 1952 del 2019, que es la que rige para todos los servidores públicos, y aquí hago una aclaración para evitar confusiones. ¿Cómo así que 2 leyes? Barájemela más despacio, John. ¿Usted no dijo que solo teníamos la 2196 que reemplazó la ley 1015? No. La ley 2196 aplica única y exclusivamente para policías. Nada más. Única y exclusivamente para policías. Pero existe una ley en su ámbito más amplio y general, por llamarlo de alguna manera, que aplica para todos los servidores públicos, y resulta que el policía está involucrado en esos que son denominados servidores públicos, porque el policía es eso, servidor público. ¿Sí? ¿Que tiene un régimen especial? Sí, pero también lo acoge el régimen general de todos los servidores públicos, que es la ley 1952 del 2019. Esta pregunta les va a salir, apúntenla. ¿Cuál es la norma que rige a todos los servidores públicos? Ley 1952 del 2019, reformada por la ley 2094. ¿Y cuál es la ley que rige a los policías única y exclusivamente? La ley 2196 del 2022, que entró a regir el 30 de marzo del 2022. Son normas que guardan mucha similitud. Los principios, por ejemplo, los que vimos, los mismos que están en la 2196 son los que están en la 1952, que rige a todos los servidores públicos. Entonces, tipicidad es aquella conducta que está descrita en la norma como falta disciplinaria. ¿En qué leyes? Régimen especial 2196 y ley general 1952, porque ahí también hay unas faltas disciplinarias. Es un catálogo taxativo que no es modificable. Nadie puede inventar que una conducta es falta disciplinaria si no está en esa norma. Si no está en esa norma, no es falta. Pare de contar. No venga a inventar. Si en esa ley a mí no me dice que lo que yo hice es falta disciplinaria, no es falta. Porque es taxativo. Taxativo quiere decir que debe estar descrito de manera clara y precisa, que no es interpretable. Tercer elemento, y el más importante, es la columna vertebral de la estructura de la falta disciplinaria, la ilicitud sustancial. ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso qué es? Ilicitud sustancial. ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué significa? Para comprender ese concepto, tenemos que desglosar esa frase y definir cada una de las palabras que lo conforman. Y en primer lugar tenemos ilicitud. ¿Qué es ilicitud? Ilicitud trata de lo ilegal, pero también trata de lo inmoral. Eso es ilícito. No es solo que esté contraviniendo las normas, sino también las normas morales. Y es que los servidores públicos
son investigados por conductas amorales. ¿Cómo así? Resulta que hay un concepto denominado moralidad pública. Y la moralidad pública no es otra cosa que ese deber ser de los servidores públicos que deben comportarse de la mejor manera. Es por eso que los servidores públicos no solo responden por sus acciones, sino también por sus omisiones, mientras que los ciudadanos solo responden por sus acciones. O sea, yo como ciudadano solo respondo por mis acciones, pare de contar. Pero el servidor público responde por sus acciones y por sus omisiones. Porque es que se le exige un mejor comportamiento al servidor público, porque es el ejemplo en la sociedad. Y eso trata la moralidad pública. Y eso lo aterrizamos al concepto de la ilicitud. Entonces, ilicitud, lo que contraviene la norma jurídica, pero también las normas morales. Y pasamos a la segunda palabrita, sustancial. ¿Qué es eso de sustancial? Hábleme de una sustancia, o de qué trata eso. Lo sustancial deviene del deber funcional. ¿Y qué es el deber funcional? Ahora sí que me acabo de confundir. El deber funcional no es otra cosa que las funciones que se le otorgan al uniformado. ¿Y dónde están descritas esas funciones? En primer lugar, en el manual de funciones. En el manual de funciones le dice usted, manual de funciones de vigilancia, por ejemplo, entonces le dice usted cuáles son sus funciones. Número 2, en las diferentes normas, en los deberes que tiene como servidor público, en las prohibiciones, en los impedimentos, pero también en los manuales, en las resoluciones, en las circulares. Entonces, por ejemplo, en la escuela de policía nos inyectaron a las malas el código de ética policial. ¿Cierto? Y por allá en una partecita del código de ética policial dice, nunca actuaré ilegalmente ni permitiré que mis animosidades o amistades personales lleguen a influir sobre mis decisiones. Seré justo pero imparcial con los delincuentes, dice otro fragmento. Y resulta que el policía se lo aprendió de memoria, pero no lo pone en práctica. O sea, no lo concientiza, no lo aterriza. Lo repetíamos allá en la escuela porque o lo repetíamos o lo hacíamos bien o nos ponían a voltear. O sea, lo repetíamos por las ganas que teníamos de ir a dormir. Pero no lo interiorizamos, no lo practicamos. Otro fuera el cuento si de verdad pusiéramos en práctica ese código de ética policial. Como policía tengo la obligación fundamental de servir, de proteger vidas y bienes. Bueno, ¿eso constituye falta del deber funcional? Claro que sí, porque ahí estamos hablando de la moral, de la moralidad pública, de la moralidad en el servicio de policía. Entonces tenemos que tener claro ese concepto del deber funcional para que podamos hablar de lo sustancial. Entonces, si hay una afectación a ese deber funcional, estamos hablando de ilicitud sustancial, pero además debemos tener en cuenta otro ingrediente, y es que esa afectación al deber funcional sea sustancial, es decir, que sea de gran connotación, que sea de gran relevancia, de gran importancia. No toda conducta que esté tipificada como falta disciplinaria afecta sustancialmente el servicio. Les pongo un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Si el policía que tiene asignado un vehículo institucional incurre en una acción arbitraria y atropella a un ciudadano, hagamos el filtro de esos elementos. ¿Hay una conducta? Claro que sí. ¿Es una acción o es una omisión? Es una acción. ¿Cierto?
¿Hay una ilicitud, es decir, es ilegal y es inmoral? Claro que sí, porque está en contra de la ley y en contra de la moral. ¿Afectó el deber funcional? Claro que sí, porque uno de los deberes funcionales es cuidar los elementos que le son asignados por la institución. Y además está tipificado, porque es que por allá una falta dice que, el artículo 45, si no estoy mal, de causar daño en los bienes institucionales, bienes del Estado. ¿Y esa afectación a ese deber funcional es sustancial? Claro que sí. Atropelló a una persona, es de gran importancia, de gran envergadura, de gran connotación. Afecta al deber funcional, por supuesto que sí. Pero si, por ejemplo, el policía causa un daño a un bien del Estado, hablemos, por ejemplo, de un lápiz, hablemos de una cocedora, hablemos de una perforadora, por ejemplo, los que trabajan en oficina. Si la daña, la rompe, la parte, ¿causa un daño a un bien del Estado? Sí. ¿Causar un daño a un bien del Estado constituye falta disciplinaria? Sí, o sea que se cumple con el elemento de la tipicidad. Pero pasamos a la ilicitud sustancial y analicemos si esa afectación al deber funcional es sustancial, es decir, es relevante, es de gran connotación como para afectar el deber funcional, para afectar la correcta prestación del servicio. ¿Será que el hecho de que se dañe una cocedora influye en la afectación del servicio? No. Por supuesto que no. Y entonces ese es el filtro que se debe hacer. Y he ahí la importancia de estos 4 elementos de la falta disciplinaria. He ahí la importancia. Y tenemos un cuarto elemento que es la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? Es ese análisis que se hace respecto de la conducta del uniformado, donde hacemos un juicio de reproche. Es decir, ¿qué tan reprochable es esa conducta en la que incurrió ese policía? Atropellar a una persona con un vehículo institucional, por supuesto que es reprochable. Dejar caer una cocedora y causarle un daño o tirarla a propósito al piso y partirla, ¿es reprochable al uniformado? De pronto no tanto. Casi que no. Entonces, ¿para qué hacemos ese juicio de reproche? Para determinar si esa conducta fue cometida con dolo o con culpa. Si fue cometida con dolo, eso ya lo saben ustedes de memoria, ¿qué es dolo? Dolo quiere decir que yo como uniformado conozco que lo que yo voy a hacer es una falta disciplinaria y sin embargo decido hacerlo. O sea, yo sé que eso está escrito en la ley, que eso es falta disciplinaria. Yo sé que pedirle dinero al ciudadano es falta disciplinaria. Yo sé que llegar borracho es falta disciplinaria, pero voluntariamente lo hago. Ahí hay dolo. Pero si hablamos de culpa, la culpa es, como dice el chavo, sin querer queriendo. Entonces yo incurro en una falta disciplinaria por culpa, bien sea por imprudencia o por faltar al deber objetivo de cuidado. Se cumplen esas 2 condiciones. Atropelló a la persona, pero no fue adrede, no fue con la intención, sino que de pronto se despistó. De pronto iba una chica bonita por el camino, se puso a mirarla y ¡pum!, atropelló a un ciudadano. Por negligencia, por imprudencia. Entonces el policía es conductor y se cree MacGyver, se cree Michael Schumacher y cree que por ir en un vehículo institucional entonces no le afecta la velocidad y atropella a una persona. Fue por imprudencia, pero no tuvo la intención. No es que el policía antes de prender el vehículo diga voy a atacar a una persona, la voy a atropellar. No. Se dio accidentalmente por una imprudencia. Entonces ahí hablamos de una culpa. Es lo que pasa, por ejemplo, con la manipulación de las armas. Muchas veces el policía manipula el arma, algunas veces con imprudencia, otras veces con negligencia, y causa un daño. Pero nunca ese delito o esa falta disciplinaria puede ser catalogada como un dolo.
porque es que hay que tener en cuenta el elemento volitivo y cognitivo de quien ejecuta la conducta, es decir, el policía que se ve inmerso en esa investigación disciplinaria. ¿Qué quiere decir el elemento cognitivo y el elemento volitivo? El elemento volitivo tiene que ver con la voluntad del uniformado. La voluntad. Es decir, que acciona sus sentidos, su cuerpo, para ejecutar una acción. Y el elemento cognitivo tiene que ver con lo que está pensando, qué tiene en la mente ese policía al momento de ejecutar esa acción. ¿Realmente quería dispararle a la persona, quería matarla? ¿O no se percató de que el arma estaba cargada y se le disparó? Eso es lo que hay que analizar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que ya les quede claro quién de ustedes se arriesga a hacer el filtro con un ejemplo de una falta disciplinaria. Así es que se aprende y así es que le queda claro a todos. Ya para cerrar esta clase de la estructura de la falta disciplinaria. A toda falta disciplinaria le tenemos, a toda conducta, perdón, le tenemos que hacer este filtro. Y ahí es donde encontramos los elementos de defensa. Ahí es donde encontramos los elementos de defensa. Y sobre todo cuando hacemos el filtro de la ilicitud sustancial. ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga a hacer el ejercicio? Que así es que se aprende, no les dé pena. Si tienen dudas, no les dé pena preguntar. No hay pregunta tonta ni pregunta insignificante. Bruto no es aquel que pregunta, sino el que se guarda las dudas y se va con la ignorancia. Por favor, si tienen dudas, pregunten. Pregunten. Quedan 6 minutos de esta sesión. Lo dejamos para preguntas o para el ejemplo. ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga a hacer el ejercicio? De los 19 participantes. Yo le planteo el ejemplo y hacemos el ejercicio del filtro con los 4 elementos de la falta disciplinaria. Uno solo, uno. ¿Ninguno? Muy enérgico el grupo. Bueno, vamos a hacerlo en estos 5 minuticos. Como nadie se arriesgó, voy a plantear yo mismo el ejemplo y vamos a hacer el filtro. Entonces, supongamos que un policía está en un patrullaje, policía de vigilancia. Está en un patrullaje, se está desplazando en su motocicleta y de repente le aparece un ciudadano también que tripula una motocicleta que va a alta velocidad y en el mismo momento lo reportan desde la central de radio y le dicen: ojo Martínez, que por la tal con tal, por la Caracas con Quinta, va un sujeto en una moto de alto cilindraje que porta armamento y acabó de realizar un hurto. Haga lo respectivo. Y el policía lo observa y efectivamente pasa al sujeto con las características que le dijo la central. Moto de alta cilindraje, a alta velocidad y por la dirección que le dijeron. Emprende la persecución y en la persecución el parrillero de la moto, van 2 tripulando la motocicleta, piloto y copiloto, y el tripulante de la moto hace un giro de 180 grados a su cabeza y con su extremidad derecha le apunta al policía con lo que parece ser un arma y el policía acciona su arma de fuego. Ese es el casito. Primer análisis que se hace. ¿Hubo una conducta? ¿Sí o no? Responde. Sí. Sí. ¿Cuál fue la conducta? Le disparó la Disparar patrulla. el arma, muy bien. Disparar el arma, esa fue la conducta. ¿Por acción o por omisión? Por Por acción. Por acción, muy bien. Pasamos a la tipicidad. ¿El hecho de dispararle a un ciudadano constituye falta disciplinaria, sí o no? Causarle Claro. lesiones en la integridad física a un ciudadano, ¿es falta disciplinaria, sí o no? Sí. Sí. Bueno, entonces pasamos el segundo filtro. Nos vamos a la ilicitud sustancial. Y en la ilicitud sustancial, ¿qué determinamos?
¿Faltó al deber funcional ese uniformado? No, ¿Por qué no? No. porque estaba en riesgo su integridad física. O sea, ¿era la vida del otro sujeto o la mía? Listo. Pero lo hizo sin verificar de pronto si era un arma o no, con que le había apuntado. Entonces sí Ahora faltó. se la voy a poner un poquito más difícil. Resulta que después de que ocurrieron los hechos y bueno, ya estaba en el piso el susodicho ciudadano, el policía se percató que lo que llevaba en la mano no era un arma, sino una cámara. Sí faltó al deber porque no verificó con qué había sido que le había apuntado. Iba a 50 metros de distancia. En 50 metros sí se alcanza a observar. Ya es diferente fuera que los llevara de pronto a 200 metros o algo así más. Y si el policía sufre de miopía, Sí, 50 metros, media cuadra. mire cómo es que varía la situación fáctica en cada caso. Martín, En principio ustedes me dijeron, claro que sí. te recibo, pero no le dejas No poner verificó. un blanco. Pero analicemos si el policía tenía la posibilidad de verificar o no. A 80 kilómetros por hora, con una alerta que le había dado la central de radio, poca visibilidad. ¿Qué tenía en la mente el policía? ¿Qué tenía en la mente? ¿Que era un arma? Que estaba persiguiendo a un delincuente, ¿sí o no? Sí, claro. Que podría afectar su integridad. Entonces, mire que al hacer ese análisis, a primera vista dicen, no, el man la embarró. ¿Cómo le va a disparar a alguien que tenga una cámara? Pero si analizamos, si hacemos este análisis de la ilicitud sustancial, encontramos que el policía puede estar inmerso en una eximente de causal, de una falta disciplinaria, una causal que lo exime de toda responsabilidad disciplinaria. Entonces, mire la importancia de tener en cuenta estos elementos. Y eso es lo que a ustedes les va a salir en el examen. Allá nos va a salir una pregunta, ¿cuáles son los 4 elementos de la falta disciplinaria? No, yo le voy a poner un caso, como lo estamos haciendo. Como lo estamos haciendo. Ya se va a acabar, creo que la sesión, nos tenemos que volver a conectar. Sí, profe, es mejor que la cierre y ya volvemos a ingresar. Listo. Entonces, estábamos en que hacíamos el filtro con la ilicitud sustancial. Entonces, ¿afectó el deber funcional, sí o no? Sí, claro. Sí. ¿Sí lo afectó? No, ¿Sí o no? no, ¿Será que ese policía puede estar inmerso en una causal que lo exima de responsabilidad? sí, hay una causal de que lo exime. ¿Cuál? No me acuerdo, algo que le dicen como error, algo así. Bueno, si seguimos con el filtro, perdón, discúlpeme que estoy buscando una diapositiva para ver si logramos cerrar la clase con este tema. No, eso está en vivo. ¿Ah? Bueno, no la encontré, dejemos eso entonces. Bueno, entonces, le estaba diciendo, hacemos el filtro de la ilicitud sustancial. ¿Afectó el deber funcional esa conducta de agredir, bueno, de causar lesiones a un ciudadano? Claro que sí. Sin justa causa, el segundo filtro, y ahí es donde podemos encontrar a lo mejor una causal que exima de responsabilidad al policía, por ejemplo, el miedo insuperable, o la protección de su propia vida o la vida de un tercero, por ejemplo.
o la interpretación errada de que su conducta no constituía falta disciplinaria, que es a la que se refiere el compañero. Entonces, fíjese que esa conducta que a primera vista parece grave y que sí daría para una sanción disciplinaria, si hacemos juiciosamente este análisis, no constituye falta disciplinaria. Y si constituye falta disciplinaria, a lo sumo será por culpa, pero nunca por dolo. Porque el elemento cognitivo del uniformado, ¿cuál era? Que estaba persiguiendo a un delincuente. La central de radio le dijo, sujeto en moto de alta cilindraje, alta velocidad, acabó de cometer un delito y están las coordenadas donde usted se encuentra. Y efectivamente persigue al de la moto y el de la moto se gira y le apunta con algo que parece ser un arma. Porque no tiene, eso pasa en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Que fue lo que le pasó el casito del compañero grafitero. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. Se dice, pues actualmente en la policía están prohibidas las persecuciones. Ahí en ese caso, ¿cómo sería? ¿O qué pasaría al policial en este caso, profe? No, es que, o sea, eso de que las persecuciones están prohibidas es un lineamiento que no es lógico, que no es coherente. Porque es que si a usted la Constitución y la ley le impone como policía que usted debe salvaguardar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, y hay una persona que afecta un bien jurídico tutelado por la ley, llámese la vida, llámese la integridad física, usted como uniformado está llamado a hacer esa captura en flagrancia, por ejemplo. ¿Y cómo la va a realizar usted si no realiza la persecución? Si usted no realiza la persecución, puede incurrir en una omisión al cumplimiento de su deber funcional, porque a usted la Constitución y la ley le dice, oiga, señor policía, es que usted debe proteger al ciudadano en su vida, en su honra y en sus bienes. Sí, profe. En el caso del delincuente, que el policía percibe en flagrancia la comisión de un delito y tiene que perseguirlo, pero le dicen que no, que está prohibida la persecución. Entonces, mire que si usted incumple con ese deber funcional, pues el único que se va a ver involucrado jurídicamente es usted. Porque el comandante que le dijo no, la persecución está prohibida, pues ese no va a ser el que va a ser llamado al proceso disciplinario. Profe, o sea, lo digo, dígame, comando. O sea, profe, mire, lo digo porque es que, ¿qué está pasando ahorita mismo? Aquí aplica lo que su merced manifestaba hace unos minutos atrás. El policía hoy en día que está en la vigilancia, que está en la calle, ya le da miedo proceder por esa misma causa. Porque es que si el policía dice, bueno, plantea el mismo caso que el de ahorita, X persona cometió un delito en la carrera 5 en la carrera 5ª, y a unas 2 cuadras la patrulla de policía, la patrulla observa que van los bandidos en ese caso, y preciso, como ha pasado y suele ser preciso, la patrulla se llevó a una persona. O tuvo un accidente contra un vehículo. O tuvo un accidente, sí, un caso hipotético, o sea, o tuvo un accidente. Pues el policía que está en la vigilancia, que está en la calle, le está pasando lo que el profe exponía ahorita. Sí, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ahí hacemos un juicio de ponderación. ¿Qué es eso? Gráficamente, imagínese en una balanza. Y en un lado de la balanza usted pone el bien jurídico que usted pretende proteger con su accionar. Y en el otro lado de la balanza usted pone el bien jurídico que lesionó en aras de proteger ese bien jurídico. Entonces, supongamos que usted, en una actuación tendiente a proteger la vida de un ciudadano, por ejemplo, usted atropella a otro y le causa lesiones. ¿Cuál bien jurídico tiene más peso a la luz de la ley y la Constitución?
Obviamente la vida. Obviamente la vida. Entonces ahí es donde entra un punto de ponderación y ahí es donde entra a jugar la defensa que tenga ese policial. La defensa que tenga ese policial. Entonces por allá hay un autor denominado Robert Alexi, que el hombre dice, cuando dos bienes jurídicos o dos derechos están en conflicto, se debe hacer ese juicio. Y la Corte Constitucional ha adoptado esa postura. Entonces, no todas las veces que usted ejecuta una acción para proteger un derecho o para cumplir su deber, y en esa acción afecta a otro derecho, no siempre tiene responsabilidad disciplinaria o penal. Es más, la mayoría de veces debe salir exento de toda responsabilidad porque estaba actuando amparado por la ley, amparado por la Constitución, en ejercicio de una orden legítima y en cumplimiento de su deber. Suelen suceder lo que usted menciona, claro, accidentes y demás, pero hay que entrar a analizar esa situación. Cosa muy diferente cuando el policía, por negligencia, por imprudencia, ¿sí?, o por falta del deber objetivo de cuidado, afecta a un bien jurídico. Eso es diferente. Eso es diferente. Listo, profe, gracias. Bueno, esta ley, la 2196, si no hay más dudas, vamos a resumir, adelantar algo de la clase de mañana. Ahí están viendo la gráfica del proceso disciplinario como tal. Sí, profe. Bueno, entonces, les estaba diciendo y les hice la aclaración de que una norma hacía referencia al régimen disciplinario especial, que es la 2196, y otra al régimen de todos los servidores públicos. El procedimiento lo regula la ley 1952. Ley 1952, es decir, el procedimiento no está descrito en la 2196. La 2196 no le dice a usted cuáles son las etapas, ni le dice cuáles son los plazos, ni le dice cuáles son las posibilidades que tiene el investigado para defenderse. Eso lo dice la ley procedimental, que en este caso es la ley 1952 del 2019. ¿Cuál era la ley anterior? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la ley anterior que regía a los servidores públicos? Esa se la tienen que saber. La 1015. La 734. Ley 734. Ojo a las preguntas. Analicen las preguntas. Régimen disciplinario de los servidores públicos es diferente al régimen disciplinario policial. Tengan clara esa diferencia. Entonces, la ley 1952, la que rige para todos los servidores públicos, para todos, nos describe desde el artículo 210 hasta el artículo 235 el procedimiento que se debe seguir. El procedimiento que se debe seguir. Entonces, analicen la gráfica que en la parte inferior hay una flecha que cubre todas las etapas del proceso. Y esa flechita tiene que ver con el principio del indubio pro disciplinado. Toda duda razonable se resuelve a favor del disciplinado. Fíjense que cuando inicia el proceso hay una posibilidad de que sea sancionado, o una posibilidad de que ese policía incurrió en una falta disciplinaria. Ya como en la mitad del proceso hay una probabilidad. Sí, al finalizar el proceso hay una probabilidad máxima. Y ya para el fallo tiene que haber una certeza absoluta. Certeza absoluta. ¿En cuántas etapas se divide el proceso disciplinario? Esa ya la dijimos y la aclaramos incluso con la pregunta de un compañero. ¿Cuántas? 4. En 2, profe. 2 etapas, profe. 2, profe. ¿Cuáles? En juzgamiento, en instrucción y juzgamiento.
Instrucción y juzgamiento, muy bien. Son 2 etapas procesales, tengámoslo claro. Son 2 etapas procesales. Esta no la debemos confundir con las 2 instancias. Eso es muy diferente. ¿Sí? Coinciden en que son 2, pero no son lo mismo. ¿Listo? Entonces, dentro de estas 2, el proceso se divide en 2. Ustedes ven, no sé si estén viendo ahí el cursor donde yo estoy indicando en la mitad un recuadro azul clarito donde dice pliego de cargos y citación a audiencia. Después de la flecha amarilla. Sí, señor. Ahí se divide el proceso. Yo lo dividí aquí en unas subetapas, pero las etapas del proceso son 2 nada más. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir. Yo aquí las dividí en unas subetapas, más o menos 3 por cada bloque. Entonces, de donde dice pliego de cargos y citación a audiencia, para atrás es la etapa de instrucción. Donde dice pliego de cargos y citación a audiencia, para adelante es la etapa de juzgamiento. La etapa de juzgamiento. Entonces, iniciamos con la primer parte del proceso que se denomina indagación. Indagación. ¿En qué consiste la indagación? La palabra lo dice, en indagar, en averiguar si posiblemente se presentó una eventual falta disciplinaria. En esa indagación, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, no los voy a confundir en cada cosa hoy. Mañana lo vamos a ver al detalle. Hoy les voy a decir a grosso modo las etapas y en qué consisten, cómo están conformadas, como un abrebocas para que ustedes mañana ya la tengan clara y entremos a analizar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada etapa. ¿Listo? Entonces, dentro de la primera etapa tenemos algo que se llama la indagación. En la indagación se hace eso, indagar, establecer qué policía está involucrado. Ahí la norma le dice que se debe identificar plenamente al policía. Plenamente al policía. Entonces, previo a esta indagación, o sea, previo al inicio del proceso disciplinario, hay todo un trámite dentro de la institución que ustedes lo conocen. Entonces, ¿cómo se activa un proceso disciplinario? Empezamos con la presentación de una queja, ¿sí o no? Un ciudadano interpone una queja a través de un escrito o de manera verbal. ¿Dónde? En una oficina de atención al ciudadano. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? ¿Cómo se puede también iniciar el proceso disciplinario? Un informe de un superior, un informe de un inferior jerárquico, un informe de un compañero, una solicitud de una autoridad diferente a la Policía Nacional, llámese personero, llámese inspector, llámese procurador, llámese contralor, llámese fiscal. Cualquier autoridad pública puede hacer lo que se denomina compulsa de copias. Entonces, si una autoridad pública determina que, por ejemplo, un uniformado incurrió en una falta disciplinaria en cualquier actuación ante cualquier entidad, compulsa copias. Y es que le dice, oiga, señor Oficina de Control Disciplinario de la Policía, resulta que aquí hay un uniformado que incurrió en una presunta falta disciplinaria. Aquí le mando el expediente para que usted determine. Diferente a cuando un ciudadano interpone una queja. Diferente a cuando un comandante pasa un informe, informando una novedad y diciendo que posiblemente se cometió una falta disciplinaria. Entonces, hay varias formas de iniciar a rodar ese carrito de la investigación disciplinaria. ¿Qué pasa después de ahí? Eso llega al OAC. Y el OAC lo tramita ¿dónde? Al CRAE. Eso ustedes lo saben y lo tienen súper claro. ¿Quién me dice que es el CRAE? Un comité. Es una mesa de trabajo, profe. ¿Por quién está conformado? Comandante de departamento, comandante de metropolitana, el de OAC,
el de disciplina. ¿Será que en ese CRAE hay un representante del nivel ejecutivo? Sí, señor. Sargento mayor de comando. Suboficial mayor de comando. Bueno, Está muy de bien, talento humano también. talento humano, listo, la tienen clara. Pasa al CRAE y el CRAE decide. Entonces hace un análisis y decide si ese informe, esa queja o esa compulsa de copias amerita que se inicie un proceso disciplinario. Y si determina que sí, simplemente le da trámite. Puede llamar a conciliación, muchas veces llama a conciliación, y si concilian, pues para de contar. Sí, cuando son temas no tan graves, sino son temas más como de las relaciones interpersonales y demás. Alguien hacía una pregunta, que si ese comité, ese CRAE, no le da trámite a un informe, a una queja, que debió dársele trámite por la gravedad de los hechos, ¿incurre en una falta disciplinaria? Claro que sí. Claro que sí, los que firman esa acta, a no ser que hayan hecho salvamento de voto, lo que se conoce como salvamento de voto, es que uno de los integrantes del comité se opone y dice, no, yo considero que de verdad se debe abrir un proceso disciplinario, o no, yo considero que no se debe abrir un proceso disciplinario, pero eso nunca pasa. La realidad es que el comandante del departamento es el que decide. O sea, los otros están ahí como convidados de piedra. Están ni siquiera con voz. Podríamos decir que con voz, pero sin voto, pero es que ni siquiera con voz. Ahí el que decide es el comandante del departamento, para de contar. Eso es todo. Pasa eso a disciplina. Y entonces disciplina entra a la etapa de indagación. Ahí es donde iniciamos la etapa de indagación. Y disciplina hace una serie de actuaciones, primero que todo, para identificar al policía. Es lo primero que debe hacer disciplina. Identificar al uniformado que presuntamente cometió esa falta disciplinaria. Si no lo logra identificar, apague y vámonos, archive eso porque no va más. Que es que presentaron una queja donde dicen que un policía le pegó a un ciudadano. ¿Y cómo era el policía? No, era un policía monito, así bajito, no sé qué. Y resulta que en esa unidad no había ni policías bajitos, ni gorditos, ni de las características que decía el quejoso. Y en últimas se realizaron varias actuaciones, incluso reconocimiento en fila de personas, y nunca se logró determinar cuál era el policía a ciencia cierta. Pues no se puede seguir adelante con esa investigación. No se puede seguir adelante con la investigación. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que se estaría vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del uniformado que presuntamente se ha implicado, porque si no lo pueden notificar, si no lo pueden identificar, pues mucho menos lo van a poder notificar y cómo se va a poder defender. Lo primero es que lo tienen que identificar. Dígame. Una pregunta, qué pena quitarle ahí el tiempo. Este tema de reconocimiento en fila, actualmente está, o sea, ¿es legal? En pocas Claro que es legal. Claro que es legal. Por supuesto que es legal. Y lo puede solicitar cualquiera de los sujetos procesales. Porque ¿cómo más va usted a reconocer un policía? O sea, un ciudadano que fue agredido por un policía, pongámonos en el plano fáctico. Un ciudadano que fue agredido por un policía y solo lo puede identificar visualmente porque es que no tiene el nombre, no conoce de grados, nadie le da información, no sabe absolutamente nada. Solo lo puede identificar viéndolo. Ya, gracias. ¿Cuánto tiempo tiene el juez disciplinario para agotar esa etapa de indagación? 3 meses. 3 meses, no tiene más. Si en esos 3 meses no logró identificar al policía que presuntamente cometió la falta y no logró notificarlo, no podemos aperturar un proceso disciplinario. Archive y se acabó el asunto. 3 meses, para que lo tengan claro. Esa es la etapa de indagación. Posteriormente pasamos a la etapa de investigación.
¿Qué se requiere para que inicie la etapa de investigación formalmente? Entonces, en la etapa de investigación, lo primero que debe ocurrir es que la oficina de control disciplinario que lleva el caso tiene que enviar un auto, un documento que se llama auto de apertura de la investigación. Auto de apertura de la investigación disciplinaria. Y en ese documento debe contener varias cositas, entre las que están la identificación plena del policía, una relación sucinta de los hechos que generan esa investigación. Los derechos, debe aclararle en ese auto de apertura de la investigación qué derechos tiene el investigado. Si se allana, qué beneficios tiene. Debe aclararle que puede rendir versión libre. Puede, no debe, ni tiene, puede. Y lo debe notificar en debida forma. ¿Cómo lo notifica en debida forma? Que es que yo voy a la casa de la mamá del policía y le dejo el documento. Eso no es notificación. Que es que yo le envío un correo al policía y ya quedó notificado. Eso no es así. Debe hacer la notificación personal. Y la notificación personal tiene unos requisitos. Y es que el policía deba comparecer personalmente a la oficina de control disciplinario y con su puño y letra diligenciar el formato de notificación, recibir el expediente disciplinario. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de veces la oficina de control disciplinario solo le da el auto de apertura de la investigación, pero no le da la copia del expediente. Entonces no lo está notificando en debida forma. Porque si no conoce ese policía, ¿por qué es que lo van a investigar? ¿Qué documentos reposan? ¿Qué dice el informe o la queja? Pues no lo está notificando en debida forma. Y peor aún, si el policía le solicita copia del expediente y se la niega, pues sí que está vulnerando el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el derecho al debido proceso. Y eso debe ser causal de nulidad. Y ya más adelante las vamos a ver. Ahí inicia la etapa de investigación. ¿Qué se hace en la etapa de investigación? El juez disciplinario, en el auto de apertura de la investigación, debe mencionar, aparte de los hechos y aparte de la identificación plena del policía, y aparte de los derechos que tiene el policía, debe mencionar las pruebas que se van a practicar en la etapa de investigación. Entonces le debe decir, en el auto le debe decir, oiga, señor policía, Julinita de tal, usted va a ser investigado por estos hechos, usted tiene estos derechos y se van a practicar estas pruebas. Se va a llamar a rendir declaración a Pepito Pérez. Se va a llamar a rendir declaración a Juanita. Se va a llamar a rendir declaración al teniente tal, capitán tal, al intendente tal, al subintendente tal. Se va a tener en cuenta como prueba tal documento. Se le va a solicitar a talento humano la hoja de vida del policía, etcétera, etcétera. En la etapa de investigación. Sí, dígame. Disculpe, y si llega el caso de la notificación de esa investigación y no anexan, lo que me van a investigar, ¿yo puedo desistir? ¿Cómo así desistir, comando? No lo entiendo. O sea, no asistir a la notificación que me hacen llegar sin el documento anexo de por qué me van a investigar o me citan. Lo que pasa es que usted, lo primero que le deben enviar es un comunicado que a veces lo hacen por poligrama, a veces le llega al correo, a veces le llega a su casa, y es una citación, que eso es muy diferente a una notificación. Una citación es donde simplemente le dicen, oiga, señor patrullero fulanito de tal, preséntese, que es que a usted se le va a aperturar el proceso disciplinario, ya tenemos listo el auto, necesitamos que venga y se notifique. Usted se puede negar, claro que sí, pero la Oficina de Control Disciplinario tiene otros medios para notificarlo a usted. Si no lo pudo notificar personalmente, lo notifica por aviso. Ok, listo, profe. Y si no lo emplaza, si es el caso, lo emplaza.
Está desaparecido, el policía lo emplaza. Sencillo. Entonces, lo recomendable es notificarse, pero que lo notifiquen en debida forma y le entreguen copia al expediente y no lo obliguen a rendir versión libre. Ese es el deber ser. ¿Y qué es ¿Qué en más se hace en plaza? esa etapa? ¿Cómo? ¿Y qué es en plaza? Emplazar es en un medio de comunicación colocar el auto. Primero, vamos a explicar lo de las notificaciones, eso era para más adelante, pero les voy a adelantar algo. Usted primero intenta notificarlo personalmente, entonces le mandan una citación al correo electrónico, se la envían a la casa o se la envían por poligrama. O requieren al comandante para que le comunique a usted que se presente en la oficina de control disciplinario. Usted se rehúsa a presentarse, entonces lo notifican por aviso. Entonces, le envían a su lugar de residencia copia del auto a través de correo certificado. Sí, Interrapidísimo 472. Y si definitivamente se perdió el policía, es que no le parece, que eso es muy raro, o sea, para que pase eso es una locura, que definitivamente no tiene dirección de residencia, no hay dónde ubicarlo, el policía se desapareció, entonces lo emplazan es que en un medio de comunicación local o masivo publican ese auto, llámese periódico, u otros medios que tienen para publicar eso. Eso es que lo emplazan. Allá en la dirección general, en el área de prestaciones sociales y demás, muchas de las veces tienen que acudir a esas notificaciones porque el policía no logra ser ubicado, sobre todo cuando se retira. Entonces lo emplazan. Emplazarlo es eso, emitir un comunicado por un medio de comunicación. Les estaba diciendo que en la etapa de investigación se practican esas pruebas, se puede escuchar en versión libre al policía, se practican las pruebas testimoniales que hayan sido decretadas y después de eso se hace un análisis. Entonces, una vez se practiquen los testimonios, se recauden todos los documentos, se escuche en versión libre al investigado, se hace un análisis, el juez disciplinario hace un análisis del caso. ¿Sí? Entonces, emite un auto que se llama auto de cierre de la investigación. Y ojo con este concepto, no lo vayan a confundir. Auto de cierre de la investigación no quiere decir que la investigación acabó, que ya lo absolvieron y que no va más. No. Cuando dicen que cierran la investigación es que van a hacer una pausa para analizar el expediente y tomar una determinación. ¿Qué determinación pueden tomar? Solo dos. Una, le formulan pliego de cargos, ¿sí? Es decir, le dicen, oiga, señor policía, a usted le indilgamos el cargo de descrito en la falta escrita en el artículo 45, porque usted incurrió en una falta disciplinaria grave. Por esto y esto. Opción número 2, archivan el proceso. No hubo mérito. No se encontraron elementos probatorios o jurídicos suficientes para demostrar que existió una falta disciplinaria, por ende se archiva. Pare de contar. Pero ojo que no se debe confundir archivar con cerrar la investigación. O sea, cerrar la investigación no es acabarla, no es terminarla, no. Cerrar la investigación es que se hace un pare, como decir tacho. Un momentico, analizamos el expediente, miramos las pruebas, miramos los alegatos y si es del caso, le archivamos el proceso o si no, le formulamos cargos. Hasta ahí va la etapa de instrucción. Ahí termina la etapa de instrucción. ¿Estamos claros? Entonces digamos que la etapa de instrucción está conformada por la indagación y la investigación. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor profesor. ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda? Me interesa mucho que no vayan a confundir
cierre de la investigación con el archivo de la investigación. Si no lo tienen claro, lo volvemos a repetir. Sí, profe, la verdad, pues, muy bueno, porque, pues, personalmente, yo sí le digo, yo tenía por enterado de que archivar el caso era que ahí terminaba todo. Y mire que pues, ahora nos encontramos que se puede hacer una pausa, ya sea para formular los cargos o archivar en su defecto el caso. Así es. Así es. Profe, Sí, dígame, comando. ¿y cuánto tiempo puede durar cerrada la investigación? Solo 15 días. Muy buena pregunta, comando. Usted le corre en traslado. Una vez cierran la investigación, le corren traslado para que presente los alegatos precalificatorios. Alegatos precalificatorios. ¿Qué es eso? Los alegatos precalificatorios es alegar. Es decir, venga, juez disciplinario, es que mire, yo no soy responsable de esta falta disciplinaria porque yo no me encontraba en el lugar, porque mire que hay una prueba que demuestra que yo estaba en otro lugar, mire que la declaración de este testigo es incongruente, mire que la falta que usted está investigando yo ni siquiera estaba en esa escuadra. Cualquiera que sea el motivo fáctico, jurídico o probatorio, usted lo expone ahí en esos alegatos precalificatorios. Y el juez disciplinario dice, oiga, venga, sí, de verdad, este no cometió la falta, ni siquiera estuvo ahí. A él le archivamos el proceso y se lo continuamos a los demás policías. O no, es que usted sí estaba ahí, porque esta prueba, mire que hay un video que dice que usted sí estaba y este testigo lo vio. Entonces, le vamos a formular cargos y pasamos a la etapa de juzgamiento. Y le traslada, el juez de instrucción le traslada el proceso al de juzgamiento. Profe, ¿y esos 15 días son hábiles o calendarios? Todos los términos son hábiles. Todos los términos en derecho disciplinario son hábiles. Siempre serán hábiles. No son días calendarios, siempre serán hábiles. O sea, no cuenta fines de semana ni festivos. Para los que quieran de pronto profundizar en el tema disciplinario, vamos a tener 3 bloques, vamos a tratar de evacuar al máximo. Pero si de pronto les queda tiempo y tienen la disposición, yo ahí en YouTube tengo un curso completo de derecho disciplinario para el que lo quiera hacer. Lo encuentran ahí en YouTube, ahí me encuentran como John Moreno, JM Abogados. Profe, ¿ese es el mismo de Telegram? No sé si sea el mismo de Telegram, pues sí lo tengo ahí en YouTube. Ah, bueno. Porque es que el tema disciplinario es muy extenso, aquí lo estamos viendo es por encimita, o sea, si entramos a profundidad a analizar cada etapa, son muchos aspectos, son muchos conceptos que hay que analizar en cuanto a los términos, y mañana que vamos a ver todo el procedimiento, ustedes se van a dar cuenta la cantidad de situaciones que se pueden presentar en un proceso disciplinario. Entonces, para que usted la tengan clara, tienen que, como les decía el profe al principio, poner de su parte, leer la ley. Yo les recomiendo que impriman la ley 2196, tengan su PDF, si no la pueden imprimir, y la analicen, la subrayen. ¿Cuál es la mejor forma de aprender y que yo les comparto? Cuando ustedes lean una ley, no la lean así por leerla, sino que cuando ustedes lean un artículo, compárenlo con un caso. Entonces, que dice que, por ejemplo, que la ley más favorable, entonces usted compárelo con un caso que habla del principio de, por ejemplo, del reformatio imperius. Entonces usted ponga un caso y analice. Un caso que usted haya conocido o hipotético. Pero esa es la mejor forma de aprender. O sea, es acción más allá imperfecta, llevarlo a la práctica, no simplemente leerlo por leerlo y memorizarlo. El peor error es aprenderse las cosas de memoria porque ahí no se aprende nada. Usted a los 8 días ya no sabe nada de lo que leyó, de lo que se aprendió, de lo que anotó, de lo que estudió. La mejor forma es usted llevarlo a la práctica y usted decir, oiga, venga, ¿esto cómo funciona en la realidad? ¿Yo cómo puedo aplicar este artículo? Esa es la mejor forma. Listo, profe, listo, gracias. Creo que ya terminamos, profe, por hoy ya vamos. Canal suyo, yo lo comparto al grupo para que ellos profundicen, puedan verificar los demás videos. ¿Listo? Bueno, profe Bertal, y de pronto hasta donde vimos, bueno, ya le escribo al interno. ¿Listo? Muchísimas gracias, Listo, profe, muchachos.
Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, profe, muy amable. Dios los bendiga. Mil bendiciones. Hasta luego. Estuvo muy chévere esa clase, mi Dios les pague.